Déjeme decirle que vengo de una familia en la cual, hermano, todos practican la brujería, practican las ciencias ocultas. Sí. A la edad de los 8 años, hermano, ellos me empezaron a instruir para que yo me encaminara a través de ese camino. A iniciarlo. Entonces, hermano, ya a la edad de los 12 años, yo ya sabía que era la santería, que era la brujería, hermano, y otras cosas más. Yo ya podía hacer trabajos, hermano, ya podía, hermano, hacer sanidades de empacho, hermano, pero bajo el poder de Satanás. Pero ahora, hermano, gloria a Dios, Dios se ha manifestado en la vida de mi hermano Eptel, gloria al Señor. Quiero decirle, hermano, que a la edad de los 12 años yo tuve un sueño. Cuando recibí ese sueño, me voy para donde mi tío, que también es practicante, hermano, de ciencias ocultas. Y le digo yo, tío, yo he tenido un sueño. Yo veo que en el sueño yo paso por una iglesia católica y en esa iglesia católica está una gran imagen de la Virgen y la Virgen me habla y me dice, tú eres escogido de Dios. Pero oiga bien, entonces me dice mi tío, bueno, vamos a hacer algo. Y me lleva mi tío adentro y me dice, bueno, vas a hacer esto y esto, no le voy a dar detalles, pero era un vaso, hermano, en el cual de vidrio virgen de agua y lo llené y él echó otras cosas. Entonces en eso empezó él a ver y a decirme, a descifrarme que yo venía con un talento de parte de Dios para ser sacerdote de Dios. Bueno, eso es lo que él decía, ¿verdad? Sí. Pero ustedes, hermanos, que conocen el poder de Dios, ya saben a qué clase de sacerdocio era que el Señor me había dotado. Mi hermano. Cuando, hermanos, él vio esto en mí, entonces ellos empezaron a instruirme más y más en lo oculto. A la edad de los 18 años, ya casi llegando a los 19, hermano, 19 años tenía, cuando en mi corazón yo quería más, saber más todavía, porque el que se mete en eso quiere más. Sí. Entonces, hermano, empecé a meterme más y más en eso. Ya trabajaba, ya iba a Guatemala, ya iba a Esquipula, ya iba aquí por el lado de Oriente, ya iba por el lado de Occidente, hermano, a hacer reuniones y a reunirnos, hermano, con muchos que practicaban las ciencias ocultas. Entonces, hermano, déjeme decirle que yo tenía ese deseo, hermano, por entrar más adentro, porque, hermano, aquello me iba llamando, iba siendo más atractivo y más atractivo. Así es el mundo y el diablo. Entonces, hermano, cuando yo tengo ese pensamiento, platico con mi tío, le digo, tío, yo quiero entrar como alumno principiante de las ciencias ocultas. Y me dice mi tío, voy a platicar con alguien más arriba de mí y vamos a ver qué dice. No te vamos a mandar al cementerio, no te vamos a pedir nada porque sos sobrino mío y entonces vas a entrar directamente ya como principiante. Entonces, cuando mi tío habló con esta persona, lo que ellos pusieron, hermanos, para que yo pudiera entrar como iniciante, es que la prueba que me ponían a mí es que yo tenía que llegar a una iglesia y que en esa iglesia evangélica, hermano, yo tenía que sentarme y esperar, hermano, que el predicador empezara a dar el mensaje. Y cuando diera el mensaje, hermano, yo tenía que invocar espíritus, invocar maleficios, hacer todo lo que estuviera, hermano, de mi mano y de mi conocimiento, para que cuando aquel varón se presentara, se parara, hermano, a dar el mensaje del Señor, entonces yo tenía que echarle maleficios, invocar demonios, a manera de turbarlo, enloquecerlo, y que él cayera todo enloquecido y embrujado y bien atado. Entonces, hermano, llego ese día yo a esa congregación, por cierto, una congregación apostólica, hermano, y cuando empiezan aquellos hermanos, era un lugarcito, una casita alquilada,
donde, hermano, en ese tiempo, hermano, se sentaba uno en banquitas. Y ahí estaba y me metieron a mí al fondo, porque todavía estaban botando algunos cuartitos, algunos muritos, y me metieron al fondo. Y ese día se llena la iglesia. Y aquella iglesia llena, hermano, de aquel gozo, de aquel poder de Dios. Cuando aquellos hermanos empezaban a cantar las alabanzas, hermano, yo sentía, hermano, unos escalofríos tremendos que salían, me entraban, hermano, y yo sentí una desesperación, pero la motivación de llegar yo a ese lugar para lograr mi propósito me detenía en ese lugar. Entonces, hermano, se levantó una sierva que recibía del Señor, porque ya se fue con el Señor, y dijo aquella sierva: hermanos, el Señor me acaba de hablar en voz audible, y me dijo el Señor que oremos porque en medio de nosotros hay un brujo. Y yo dije: estos son más brujos que yo todavía. Entonces, hermano, y aquellos hermanos empezaron a cantar alabanza y a cantarle al Señor, y aquel fuego que se sentía tremendamente, hermano, y aquellos varones, aquellos jóvenes, aquellas doncellas, aquellas hermanas, en medio de la alabanza se levantaban llenos del Espíritu Santo, danzando y hablando lengua. Pero eso no me detuvo. Cuando llegó la hora de la predicación de los ancianos, se levanta el primer anciano en ese momento, hermano, y empiezo a invocar, y empiezo, hermano, a atar, y empiezo yo a quererlo sujetar con influencias de espíritus malignos, hermano, porque con el demonio que más trabajaba, y que el Señor lo reprenda, es con el demonio de Caravaca. Con ese era el que trabajaba bastante. Entonces, hermano, un demonio tremendo, terrible. Y entonces, hermano, cuando me le quedaba viendo yo al hermano a los ojos, pero aquel hermano estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano, esa semana el Espíritu del Señor les había hablado y les había dicho a los hermanos: oren, porque voy a hacer una obra grande en medio de ustedes. El Señor les habló y les digo: los quiero en 7 días de ayuno y oración. Y yo no sabía que ese día domingo era el último día de ayuno. Entonces, hermano, cuando él predicaba, el hermano Ansora, hermano, su apellido, hermano, este hermano, yo le miraba a los ojos y empezaba a invocar demonios y a lanzarle maleficios, pero este hombre más se llenaba del poder de Dios, con más ánimo, con más gozo, con más fuego del Señor. Él predicaba la palabra de Dios. Y yo me le quedaba viendo. No tenga miedo, ya no soy de eso. Y me le quedaba viendo profundamente a la vista. Y aquella vista profunda de él me humillaba a mí, hermano, porque en él estaba el Espíritu de Dios. Hermano, y humillaba la mirada. Y yo decía en mi mente: no puede ser que este hombre me gane. Yo tengo que lograr mi propósito. Y me le quedaba viendo fijamente. Y cada vez que levantaba la mano y decía: Cristo te ama, yo sentía oleadas tremendas, escalofríos en mi carne, en mi cuerpo, hermano. Y quiero decirle que fue una gran batalla tremenda. Sí. Pero, hermano, cuando el hermano Mauricio Ansora me dice: joven, y levanta la mano, joven, Cristo te ama. Hermano, cuando él me dijo esas palabras, yo sentí en mi corazón que algo se rompía. En mi alma sentía, hermano, que algo, hermano, estaba sucediendo en ese momento. Algo pasó. Yo empezaba a sentir como que respiraba algo, hermano, diferente. Y hermano, cuando él me dijo: joven, Cristo le ama, quiere venir a los pies del Señor Jesús.
y recibirlo como tu Señor y único Salvador. Yo ni le dije sí, de un solo me levanté y corrí y allí me postré. De allí, hermano, yo lloraba con mi niño, porque ante el poder de Dios nadie puede, hermano, detenerse. Gloria a tu nombre, Señor. Ese día, hermano, 22 de septiembre de 1992 fue el día de mi liberación. Gloria a Dios, aleluya. Pero hermano, eso no fue todo. Hay más de este testimonio, claro. Esa noche, hermano, bueno, yo no le dije nada porque vivía con mi abuela. Yo no le dije nada. Pero cuando ella me vio, se me queda viendo. Y me dice, ¿y vos qué te pasa? Nada, abuela. ¿Cómo no? ¿A vos te pasa algo? No, abuela, a mí no me pasa nada. ¿Cómo no? ¿A vos te pasa algo? Es que venís diferente. Ah, hermano. Es que el enemigo conoce el poder de Dios. Bueno, yo no, abuela, yo no me pasa nada. Yo no era temor ni miedo, sino que, hermano, no quería decirle. Entonces, hermano, bueno, esa noche, ese día domingo, hermano, déjeme decirle que llego yo a mi casa y en la noche, a las 12 de la medianoche, estaba yo en mi cuarto. En mi cuarto habían saumerios, habían pociones, habían hierbas, habían libros, habían imágenes, había de todo, hermano, de lo que usted podría y no podría imaginarse. Entonces, hermano, bueno, cuando salimos del culto, alguien recibió de parte del Señor y me dijo, varón, me dijo, dice el Señor que todo lo que tiene en el cuarto, me dijo, lo mete en una caja. Y aquí me dijo, dice el Señor, que van a haber otros 7 ayunos, porque la liberación de este joven no es fácil. Entonces llamó a los ministros, a los diáconos, a someterse 7 días de ayuno y oración. Gloria a Dios. Entonces, hermano, al siguiente domingo, bueno, esa noche, hermano, que llego yo a la casa y entro a mi cuarto, hermano, a las 12 de la medianoche, en mi puerta. Y aquella puerta se empieza a abrir, hermano, y yo despierto en mi cama y entra una figura, hermano, como con una vestidura larga, pero oscura, negra. Y aquella capa así en la cara que no se le miraba. Y yo no vi que caminó, solo vi que se me acercó así a la cama y me dijo, oiga las palabras que me dijo, si tú renuncias a ese nombre que has aceptado, yo te voy a dar poder, te voy a dar riquezas, te voy a dar mujeres, todo lo que querrás tener en tu mano, yo te lo voy a dar. Entonces, y se fue, se desvaneció. Salgo corriendo a la iglesia y le digo, hermano, en la noche me sucedió esto y esto. Y me dice el hermano, cuando llegue esa figura, es el diablo, usted le va a decir, usted va a decir, el Señor te reprenda, Satanás, valgo la sangre de Jesucristo. Y al día siguiente, el día lunes, vuelvo a dormirme y llega aquella silueta nuevamente y abre aquella puerta y empieza a hablarme y me dice, ¿cuál es tu respuesta? Te doy riqueza, te doy poder, te doy dominio, te doy mujeres hermosas, pero renuncia a ese nombre que has aceptado. Y le digo yo, dice el anciano de la iglesia, el pastor, que valgo la sangre de Cristo y que en el nombre de Jesús te reprendo. Cuando le di esas palabras, aquella silueta se desvaneció y la puerta se cerró de un solo. Bueno, pero antes de que cerrara la puerta me dijo, te juro que no voy a descansar hasta verte un día muerto. Y ella lleva ya 29 años de la gloria
y la honra y la alabanza, el dominio, el poder y la majestad sea para el que vive y permanece por los siglos. Aleluya. Esa semana voy a la iglesia y mi papá me descubre. Mi papá me ve saliendo de la iglesia y se va corriendo mi papá a avisarle a mi abuela. Mamá, Julio ya se arruinó. Se hizo cristiano. Bueno, ese día llego yo a la casa y se me queda viendo la ancianita y me dice, vení para acá. Sí, abuela. Ajá, platiquemos. Dígame, sentate. Sí, me siento. Así es que vos, me dijo, ya te hiciste de los locos fanáticos. Ya me dijo, ya te lavaron, como decía mi hermano, ya te lavaron el cerebro. Te quiero decir algo, me dijo. Desde este momento, me dijo, oí bien lo que te voy a decir. Prefiero que seas borracho. Prefiero que seas ladrón. Prefiero, me dijo, que seas, me dijo, lo peor de esta tierra, pero menos protestante. Me dijo. Prefiero que seas todo lo que te he mencionado, pero no quiero, me dijo, que seas un protestante. Desde este momento, me dijo, me agarró mi ropita en un saquito, lo metió empujadito bien. Desde este momento, váyase de aquí, porque usted no tiene ni papá, ni mamá, ni familia. Váyase. Hermanos, gloria al Señor. Y agarro el saquito, hermano, y me voy para donde el anciano. Hermano anciano, hermano pastor, me corrieron de mi casa. Yo, hermano, me dolía, claro, hermano, me dolía en mi corazón. Entonces, pero me dijo, mire, hermano, no se preocupe por nada. Aquí lo recibimos. Aquí tiene una nueva familia. Aquí tiene un nuevo hogar, me dijo. No se preocupe que aquí le vamos a ayudar. Bueno, hermano, pero bueno, hay mucho que contar, hermano, con respecto a eso. Pero sí hay algo que le puedo decir, hermano. Que, hermano, cuando hay un hijo de Dios que vive en la palabra, hermano, que vive orando, que vive escudriñando, leyendo la escritura y que vive en oración, en ayuno, en vigilia, hermano, ningún demonio va a poder tocarlo. Por eso, hermano Naida, debe decirle que antes el enemigo la perseguía y decía de usted lo que quería, pero al usted recibir a Cristo, usted es libre. Porque una de las cosas que a nosotros, bueno, a mí me decían, hermano, era de que podíamos hacerle trabajo a una persona que anduviera así, tambaleándose en el evangelio, porque ahí habían puertas para poder entrar. Pero en un cristiano que tenga el Espíritu Santo, que tenga el sello de Dios, terminantemente prohibido. No lo puedes tocar, porque en ellos hay un espíritu mayor que el nuestro y no nos metemos con él. Así que, hermano, hay mucho que decir, hay mucho que contar de mi testimonio, hermano, pero hasta este día le doy la gloria y la honra al Señor, hermano. Y puedo decirle, hermano, que el evangelio es poderoso. El evangelio tiene poder. Y con esto termino. Yo empecé a orar por mi abuelita, una señora que tremenda. Yo la iba a visitar
Y me decía, bueno, ya me empezaba a recibir. Y me decía, si me va a hablar de la Virgencita, váyase para su casa. Y empecé a orar y a orar. Y oraba por la salvación de ella. Hermana, clámele al Señor por la salvación de su esposo. Que lo que Dios ha empezado va a terminar la obra. Y oraba por ella. Señor, salve mi abuelita. Salve mi abuelita. Hermano, 26 años orando. Y a los 26 años Dios me dio la respuesta. Un día me dice mi papá y me llama por teléfono: hijo, mi mamá está enferma y te quiere ver. Todavía no se muere, le dije yo. Le falta algo en su corazón. Yo no sé, venía a verla. Y ese día llego a la casa y la veo postrada en cama. Y me dice: hijo, ya me estoy muriendo. Usted no se muere todavía, abuela. Porque usted primero tiene que llevarse a Jesús en su corazón para morirse. Y me dice la señora, me dice la viejita, mi abuela, me dice: mírame, yo no sé nada de eso, me dice. Pero me dice, yo voy a aceptar, me dice. Yo voy a aceptar al Señor, pero yo no sé orarme. No se preocupe. Bueno. Yo voy a decir la oración de fe y usted la repite. Bueno. Y empecé a orar: Señor Jesús, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Limpia mi alma con tu sangre. Recibo la sangre del Cordero para ser limpio. Inscríbeme en el libro de la vida. Y la anciana repitiendo y repitiendo la oración. Al siguiente día se empeora. Va a parar al hospital Sacamil. En el hospital Sacamil me habla el Señor y me dice: vas a ir a ungirla, porque esta va de camino. Y me voy para el hospital Sacamil. Entonces me dice mi papá: mírame, qué raro, pero fíjate que ahorita solo una persona están dejando entrar. Así es que entra vos, me andaba, me dijo a la viejita, me dijo mi papá. Y entro yo al hospital Sacamil y resulta que era un cuarto más grande que este. Y había más camas, más pacientes. Y ese día solo yo llegué de visita. Entonces le digo: abuela, vengo en el nombre del Señor Jesús, porque ya vas de camino. Y voy a orar por ti. Y voy a ponerte las manos porque vas con el Señor. Y oré por ella ese día, esa tarde, ese sábado. Al día siguiente, hermano, estaba en la iglesia cuando me cae la llamada. Y me cae la llamada, hermano, y me dice mi papá: mira, hijo, te quiero dar una noticia. Mi mamá me dijo: ya se fue para el cielo. En su ignorancia. Sí, papá, tiene todas las razones. Mi abuelita ya se fue para el cielo porque está con el Señor. Gloria a Dios. Gloria. Bueno, pero como siempre hay ciertas duditas. Y yo le digo: Señor, revéleme que mi abuela está con usted, Señor. Y en esa revelación en la noche, el Señor me muestra que había un caminito hacia arriba y que había una casita bien humildita y iba a haber un gran culto. Y yo subí en ese caminito, y cuando me asomo a la ventana, la voy viendo a ella. Ya no era una viejita, ya era una jovencita. No sé, ni me pide explicaciones cómo es que entendí que era ella. Pero en mi corazón yo sabía que era ella. Y le digo: abuelita, ¿y qué está haciendo aquí? Ahorita, me dijo, nos vamos a gozar con el Señor, me dijo. Así es que me dijo: no te puedo atender, me dijo. Adiós, abuelita, Dios le bendiga. Allí me confirmó el Señor que está con el Señor. Así que, hermanos, yo sigo orando y sigo pidiendo por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos. Tengo 5 hermanos fuera del evangelio. Mi papá, o sea, no conocen el evangelio. Y está mi papá, mi mamá, ¿verdad? Está mi tío, que ya me comuniqué con él, ¿verdad? Yo le digo: Señor, acoráceme, cúbrame con su sangre, porque irse a sentar con un demonio me fácil. Pero, hermano, si él me ha buscado, es porque sé que la oración tiene respuesta, hermano. Tiene respuesta la oración, hermano. Que si clamamos, Dios es poderoso para convertir aún al más vil. Que la paz del Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos.